Bueno, Bien, muy bien. Bueno, entonces les doy la bienvenida a esta que es la sexta, ¿verdad, Pedro? exactamente. Sexta conferencia que hacemos con la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado, con Cavera y con el Instituto Portland. Les doy la bienvenida de parte de la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción. Hoy Sebastián Orrego no puede estar, pero igual está el equipo para asegurarnos que todo lo que tiene que ver con lo tecnológico funcione de la mejor manera posible. Les agradezco por participar como todas las semanas, como todos los jueves, y ya dejo pie a que Pedro pueda hacer la presentación correspondiente. Les recuerdo, sí, lo que habíamos dicho antes de comenzar, mantengan sus micrófonos silenciados y cuando Sebastián termine con su presentación vamos a poder retomar algunas de las preguntas que tengan. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Carolina. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Pedro Chuet-Miser, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado, y quiero agradecerles por participar en el día de hoy del ciclo de conferencias que organizamos desde nuestra Asociación Argentina de Hormigón Elaborado, junto con la Escuela de Gestión de la Construcción de Camarco, junto con el Instituto de Cemento Portland Argentino, el ISPA, y junto a Cavera, Cámara de la Vivienda y el Equipamiento Urbano de la República Argentina. Este es un ciclo de diversas temáticas presentadas por diferentes profesionales del rubro del hormigón elaborado dentro de la iniciativa Capacítate en Casa, organizada por Camarco. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del ingeniero Sebastián Mora de la firma asociada a nuestra institución, GCPAT. Les hago un breve resumen de quién es Sebastián, para los que no lo conocen. Sebastián Mora ingresó a GCPAT, que antiguamente muchos lo recordarán como Grace, ocupando el cargo de asesor técnico de aditivos para hormigón, y actualmente ocupa el cargo de supervisor de ventas para hormigón para Argentina y Chile. Es ingeniero civil y actualmente se encuentra finalizando su maestría en administración de empresas, el MBA. Dentro de su experiencia laboral ha trabajado como consultor en estudios de arquitectura e ingeniería, realizó estudios de proyectos de obras hidráulicas, y se desempeñó como ingeniero de obra en la tan conocida autopista Córdoba-Rosario. Bueno, esta es ya la presentación. Sebastián, bienvenido, agradecido en nombre de la institución que te hayas molestado en preparar esta presentación para nosotros. Y bueno, adelante, todo te escuchamos. Bueno, dale. Bueno, muchas gracias, Pedro, por la presentación. Antes que nada, también agradecer, bueno, a toda la Asociación del Hormigón, toda la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado, a IPA, a Cavera, a la Escuela de Gestión, por este espacio. Anteriormente lo hacíamos presencial, a través de las jornadas de la asociación. Bueno, hoy nos obliga esta situación de pandemia a estar cada uno en su casa y bueno, dar un poco de difusión con esta nueva metodología. Así que bueno, agradecido por todo. Vamos a empezar esta charla. Esperemos que dure un poquito más de una hora y 10 quizás. Y bueno, vamos a empezar con, como dice siempre mi gran amigo Pedro, con un aviso parroquial, como suele decir él, hablando o haciendo una introducción a través de lo que es GCP. Para aquellos quienes no lo conocen, es una empresa multinacional radicada en Estados Unidos, en Cambridge, ahí muy cerquita de Boston. Como muy bien dijo Pedro, es una división de lo que era Grace, WR Grace Argentina, o WR Grace Compañía Internacional. Y dentro de los productos que la empresa ofrece como soluciones, en el rubro de la construcción, están los aditivos para cementos, es decir, todos los cementos que fabrican las cementeras, ya sea a nivel nacional o a nivel mundial, llevan algunos aditivos para mejorar la performance, aditivos para hormigones, que básicamente es lo que nos reúne hoy, para todo tipo de hormigones. Y después hay 3 sistemas, que son los sistemas de impermeabilizaciones para estructuras de hormigón, sistemas de inyección y protección frente al fuego. Básicamente esto lo hacemos a través de un acceso al mercado mundial, a través de 57 plantas, 33 laboratorios en los 100 países que estamos presentes. Pero lo que más
lo que más nos describe como compañía son las 900 patentes activas o pendientes de aprobación, y los 200 profesionales, ¿no?, de investigación y desarrollo, y los 200 profesionales de servicios técnicos que le dan forma al nombre, ¿no? Le dan forma a este nombre de AT, como Pedro lo resume, pero que es tecnología aplicada, ¿no? Es decir, tecnología a través de investigación y desarrollo y aplicación en el campo, ¿no? Prueba de esto es esta línea de tiempo a través de la cual GCP o Grace o GCP han ido desarrollando innovaciones o ajustes de productos a medida de los clientes, haciendo una gran llamada, prestando mayor atención a partir del año 2008, donde GCP empieza a aplicar lo que se llama el IoT o IoT o Internet de las Cosas a lo que es la producción de hormigón y de cemento a través de su sistema de Verify. Todo esto acompañando los demás productos que tienen ya en el mercado. Así que bueno, básicamente eso era una pequeña introducción, y ahora sí vamos a dar rienda a esta presentación, comenzando con lo que es la hoja de ruta, o esta agenda que vamos a tener para hoy, a través de una pequeña introducción, que vamos a hablar básicamente de las expectativas que uno tiene y los objetivos para esta charla. Como vamos a hablar de aditivos para agregados, vamos a hablar de algunas generalidades sobre los mismos, simplemente para hacer una especie de curso de nivelación, como cuando uno entraba a la facultad y hacía un curso de nivelación para que todos tengan los conceptos básicos claros. Y después vamos a hablar de los tipos de soluciones. En mi caso traje 4 tipos de soluciones para aditivos para agregados. Solución para agregados con faltantes finos, solución para agregados para mejorarle la trabajabilidad para agregados angulosos, solución para aquellos agregados que tienen presencia de arcillas, en el caso de mormolizonita, y solución de agregados con tendencia a incorporar aire. Esto lo vamos a hacer, y yo lo organicé para que quede bien claro los conceptos de cada uno. Lo organicé de la siguiente manera: en cada caso, en cada solución, lo que vamos a ver, vamos a plantear una situación inicial, vamos a ver cuáles son las soluciones en general, no solamente con respecto al tema de aditivos, vamos a ver cómo funcionan estos aditivos dentro del hormigón, vamos a ver los efectos sobre el hormigón de estos aditivos, y algunas aplicaciones en general más bien prácticas, algunas cuestiones un poco teóricas, pero en general más bien prácticas, que me parece que es lo que enriquece esta charla. Y por último vamos a cerrar con algunas conclusiones sobre esto, y vamos a develar, a pedido de algunos clientes que me escribieron ayer, el porqué de este nombre de la charla, aditivos para agregados, si se puede, ¿no? Me tildaron con una tendencia política por el nombre, pero no, vamos ahí a develar el porqué de ese título. Así que bueno, vamos a comenzar con una pequeña introducción en cuanto a mis expectativas. Bueno, la primera expectativa es plantear soluciones alternativas a situaciones complejas relacionadas con el comportamiento de los agregados dentro del hormigón. Segundo punto, la idea de mesurar ese impacto, esa solución técnico-económica, tener una medición dentro de la estructura de costo del hormigón. Dejar abiertas líneas de estudio y análisis para los participantes, quienes estén acá presentes. Crear oportunidades dentro de la industria del hormigón y de los agregados, y transmitir toda la tecnología a los participantes, y que pasen un momento provechoso debido a esta cuestión que nos obliga a estar dentro de casa cada uno, con cuarentena o con algunos cuidados. Así que bueno, vamos a comenzar entonces, bien en lo técnico, con las generalidades sobre los agregados. Entonces, empezando una pequeña definición acerca de lo que son agregados, yo tomé en general la definición del libro de la PCA, de la Asociación Cemento Portland de Estados Unidos, que denomina aquellos materiales granulares, generalmente inertes, que cumplen la función de ser envueltos por la pasta cementicia, la que los une finalmente entre sí, formando una masa homogénea y compacta. Me tomé el atrevimiento de hacer una clasificación de los mismos, de los agregados, perdón, porque hay 2 fotos que no salieron,
Pero en cuanto a los agregados, dividirlo en cuanto a su origen, que pueden ser naturales, ya sea de río, por alguna extracción de algún palo de cauce, o por extracción de rocas de montaña. Artificiales, cuando son producidas, hay algunos agregados plásticos que se están empezando a utilizar. Dentro de los naturales están los triturados, después tenemos arandeo, y dentro de los artificiales yo puse los por procesos industriales, como ser también las arcillas expandidas, y me tomé el atrevimiento de colocar también ahí lo que son aquellos áreos provenientes de lo que son los hormigones reciclados. Las características que tienen, la primera característica que vamos a tomar como, digamos, como referencia para las soluciones que vamos a ver posteriormente es, en primer lugar, la clasificación según su textura, la textura superficial de los agregados, que puede ser lisa o más bien más rugosa. En el caso de que sean lisas, tienen una mejor trabajabilidad dentro del hormigón, presentan menos resistencia a la trabazón entre ellos, pero también en algunos casos presentan menor tendencia al agarre con la pasta, al ser tan lisa la superficie. Estos áreos se tienden a adherirse menos a la pasta de cemento. En el caso de sean rugosos, esta adherencia por ahí es mejor, siempre y cuando estén limpios los agregados, pero bajan quizás, o tienen menor trabajabilidad que lo que son los agregados más bien lisos. Y después vamos a clasificarlo de acuerdo a su forma, ¿no? Desde agregados más angulosos hasta agregados más redondeados. Evidentemente los angulosos necesitamos, como se ve ahí en la presentación, necesitamos mayor cantidad de agua para lograr la misma trabajabilidad, ¿no? Para tratar de que exista menos resistencia a la fricción entre cada una de menos trabazón entre cada una de las partículas de los agregados. Y por último, la última, la bien conocida curva granulométrica, ¿no? Que nos dice básicamente la distribución de las partículas a través de ciertos tamaños o ciertas medidas de tamices normalizados, y nos dan una idea también de cuánto trabajable va a ser esa mezcla, y qué tendencia a segregar, o qué tendencia a presentar una mezcla más bien viscosa podemos tener como resultado final en los hormigones. Entonces, bueno, haciendo este curso, un pequeño cursito de nivelación, como para tener en claro estos aspectos con respecto a los agregados, vamos a empezar a presentar las soluciones, ¿no? Las diferentes soluciones que yo les he traído para cuando se presentan algunos desafíos de los agregados en el día a día. La primera solución, como la había puesto en la hoja de ruta, era aquellas soluciones para agregados con faltantes finos, ¿no? Y en ese caso vamos a presentar, cuando vamos a solucionar a partir de la utilización de BEOMAR 3. Entonces, como ya les dije, vamos a partir de la situación. ¿Cuál es la situación? ¿Qué se nos presenta en el día a día? La situación que se nos presenta en el día a día puede ser agregados que tengan, hablando en la mezcla del hormigón, que tengan falta de finos en la mezcla, que presenten segregaciones del hormigón, que tengan alguna exudación excesiva en la superficie de la estructura, que presenten disminución de la trabajabilidad al momento de buscar otras soluciones tradicionales. Digo, otras soluciones tradicionales, aumentar la cantidad de finos, y eso, si bien puede ayudar a la segregación y la exudación, eso puede traer consecuencias en cuanto a un material demasiado viscoso y poco trabajable. Y un caso muy particular es la necesidad de un colado del hormigón bajo agua, ¿no? Cuando se necesita un hormigón de ciertas características que colocado en presencia del agua, el mismo no se lave, ¿no? El antilavable. ¿Cuáles son las soluciones, o soluciones en general, que se pueden plantear para esas situaciones iniciales que yo les enumeré recién? Bueno, primero aumentar el tenor de cemento, ¿no? Esa sería una solución, con el riesgo que eso lleva, el impacto que eso lleva en cuanto al costo, y a la tendencia o aumentar el riesgo de fisuración en algunos hormigones. Agregar algún filler calcáreo, el cual tiene que estar filler en general, calcáreo no. Puede ser también alguna ceniza que nos ayude también a corregir ese faltante fino. Buscar áreas con mayor cantidad de finos, trabajar con asentamientos más bajos. Perdón, en el caso de áreas, buscar otros áreas, digamos, tenemos que ver si tenemos disponibles en la región donde estamos, el costo del mismo, y si no lo tenemos disponible en la región, vamos a tener que traerlo, perdón, lo vamos a tener que traer de algún otro lado,
con el impacto de flete que eso puede llevar, ¿no? Trabajar con asentamientos más bajos, lo cual puede ayudar a disminuir un poquito la exudación y la segregación, pero en general, digamos, los asentamientos están definidos más que todo por el tipo de colocación del hormigón, es decir, si va a ser descarga directa o no, y en general por el elemento que se va a llenar, por lo cual que el asentamiento esté regido por una exudación o una segregación del hormigón no sería del todo correcto. Podríamos disminuir el tamaño del agregado grueso, ¿no? Tenemos piedras más chicas con menos peso, por lo cual evitamos también que se segregue, ¿no? Pero eso va a llevar a aumentar, a usar a usar agregados de menor tamaño, y aumentar la superficie específica, y seguramente vamos a tener mayor consumo de agua y de cemento. Y si no, también modificar las proporciones de los áreos, es decir, si tenemos alguno de los áreos disponibles que tiene alguna material fino, y que aumentando esa participación de ese área dentro del diseño del hormigón, podemos suplir ese fino que nos falta. El tema es que nos va a cambiar el aspecto del hormigón, es decir, si ese agregado es una arena, si aumentamos o bajamos esa proporción, vamos a estar modificando el aspecto del hormigón, siendo un hormigón más arenoso, con más mortero, o un hormigón más pedregoso, con mayor cantidad de piedra. Y por supuesto la solución que les traigo hoy es utilizar BEMAR3 para modificar el comportamiento reológico del hormigón. Cuando hablamos de reología estamos hablando de cómo se comporta el fluido, en este caso el hormigón. Una de las definiciones de hormigón es que es una solución que mantiene en suspensión materiales, en este caso los agregados, ¿no? Entonces, utilizar este aditivo para modificar ese comportamiento de ese fluido que es el hormigón en estado fresco, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan estos aditivos? Me interesa mucho que entiendan cómo funciona, qué pasa cuando nosotros colocamos esos aditivos dentro del hormigón. Bueno, la acción la podemos dividir en tres partes. Primero, una adsorción con D, adsorción, es difícil de pronunciar, se me traba la lengua. Esa adsorción del aditivo en la superficie de las moléculas del agua, ¿no? Esa es la primera función el primer efecto que tiene. El segundo es una asociación entre las mismas moléculas del aditivo, que hacen que se genere como una cápsula, y en esa cápsula empieza a encerrar agua. Entonces ya el medio que tenían todos los materiales dentro del hormigón para moverse, que en el caso antes del aditivo era el agua, en este caso se forma un nuevo componente dentro del hormigón, que está dado por estas cápsulas que mantienen dentro atrapado el agua. Y a su vez, el tercer efecto que sucede cuando agregamos el aditivo es un entrelazamiento, es decir, entre cada una de esas cápsulas que se forman atrapando agua, existe un entrelazamiento que se tratan de tomar entre sí cada una de estas cápsulas, ¿no? Entonces, ya vamos a ver en este caso que el aditivo, el hormigón, ya no se comporta, ya no tiene un medio de agua para moverse, para fluir, sino que ya lo que tiene es un nuevo componente que está dado por esta red de burbujas de agua, digamos, atrapadas, ¿no? Y la vinculación entre cada una de estas cápsulas entre una y otra. Imagínense que estamos sacando el agua, y en el medio tenemos una telaraña, donde en la telaraña están adheridas, se adhieren las partículas de áreos, ¿no? Y al tenerlas, y el estar de alguna manera pegajosa esa telaraña, hace que los áreos, las partículas sólidas, se mantengan donde están sin tendencia a segregación. Y a su vez el agua no sube, porque como está atrapada, el agua no se libera de la masa de hormigón, y ya no tenemos el efecto de exudación. Entonces corregimos segregación por básicamente cambiar la viscosidad del medio, y corregimos la exudación por atrapar mejor el agua dentro de la masa de hormigón. Pero esto tiene una cuarta pata, que la vamos a ver a continuación, que es cómo se comporta el aditivo cuando el hormigón está en reposo, cuando está en movimiento. Cuando está en reposo, como les dije anteriormente, las cadenas de poliméricas que forman el aditivo se mantienen entrelazadas. Entonces cuando se mantienen entrelazadas, esa viscosidad sube,
y se produce lo que es la antisegregación, ¿no? Lo que estábamos hablando anteriormente. Pero esta condición cambia cuando se genera un movimiento de ese hormigón. Cuando el hormigón lo empiezo a colocar, lo empiezo a colocar dentro del encofrado, o incluso a través del bombeo, cuando se produce la descarga, estas cadenas poliméricas que contenían el agua se alinean y bajan la viscosidad y el material se vuelve bombeable, porque de nada serviría si este material se mantiene con esa condición viscosa, haciendo que la trabajabilidad no sea tan buena, ya sea tanto para el bombeo como para la colocación del hormigón dentro del encofrado. Y de vuelta, cuando vuelve a parar el movimiento del hormigón, las cadenas poliméricas se vuelven a entrelazar y vuelve a subir la viscosidad y evita la segregación y la exudación del mismo material. Entonces, este es el funcionamiento que tiene este aditivo. ¿Cuáles son los efectos sobre el hormigón en sí? Bueno, va a traer agua, va a modificar la viscosidad, la trabajabilidad se va a ver mejorada también por el deslizamiento entre estas cápsulas que atrapan agua, va a reducir la tendencia de segregación y exudación, va a aumentar la capacidad de retención de agua, por lo cual no va a aparecer esa exudación de superficie. Bueno, hay una dosis de referencia ahí. Como dato adicional, BMAR debe ser adicionado en el agua inicial, y tiene mínimo ningún efecto sobre la resistencia, y tiene muy poco efecto sobre los tiempos fragua, es decir, porque prácticamente no tenemos corrimiento de inicio fragua cuando utilizamos este tipo de aditivo, ¿no? ¿En qué aplicaciones la podemos tener? Bueno, utilizar agregados con granulometrías deficientes, o aquellos agregados que tienen alguna falta de finos abajo, en la curva abajo granulométrica, como vimos anteriormente. Podemos usarlo como aditivo antisegregación. Podemos controlar la exudación de las mezclas con este aditivo. Podemos mejorar la bombeabilidad de los hormigones. Sucede, y aquellos quienes están en el día a día de la entrega del hormigón, y sobre todo el bombeo, muchas veces le pasa que la espera entre camión y camión, el material, sobre todo cuando está en la columna en altura, digamos, la columna de la bomba, se empieza a segregar, y en el primer codo de la tubería se traba, ¿no? Básicamente porque la fuerza del hormigón está empujando el agua, sacándola, y queda en el primer codo todo el árido junto ahí, o apelmazado. También se puede utilizar para la producción de hormigón autocompactante, como se ve acá en la foto, ayudando a aumentar la viscosidad del medio, de la pasta, para que empuje todos los agregados y mantenga la uniformidad con la que tiene que salir correctamente los hormigones autocompactantes. Y también dos aplicaciones muy puntuales: hormigones bajo el agua, que ya lo mencioné anteriormente, y hormigón alivianado, refiriendo a hormigón alivianado a aquellos que tienen alta incorporación de aire, que como ustedes saben tiene alto contenido de agua, y muchas veces presentan, por más cantidad de aire que tengan, presenta cierta cantidad de agua en la superficie, que puede ser disminuida por la utilización del BMAR. ¿Bien? Vamos a hablar entonces ahora de dos aplicaciones muy puntuales, una un poquito más teórica, en el sentido que se hizo ensayo de laboratorio, y la otra de una aplicación muy de acá, muy regional y sobre todo local de Argentina. El primero es un ensayo a través del test del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, ¿no? que tiene un ensayo para medir cómo funciona el hormigón bajo agua. Este ensayo se hace, si lo pueden ver, se hace en este cilindro, el cual se llena de agua, y acá arriba tiene una canasta donde se coloca el hormigón. La canasta está abierta en los costados, se coloca el hormigón, y esta canasta se suelta, si no mal recuerdo son 3 veces, desde una altura de 1,30 m, y va cayendo en el medio de agua que tiene esta columna, ¿no? Y se suelta así 3 veces. ¿No? En esa caída, evidentemente, va perdiendo masa ese hormigón, y al finalizar la tercera vez, digamos, que se libera esa canasta,
se mide la masa que perdió previo a colocar en la canasta el hormigón, que se pesó previamente, versus lo que quedó de hormigón después de haber hecho el ensayo. En este caso, los diseños típicos de hormigón utilizados para agua parten de contenidos mínimos de cemento de 350 kilos por metro cúbico, una relación de cemento 0,45, los agregados finos están entre 45 y 55 en volumen, en volumen, y el asentamiento entre 15 y 23 centímetros de asentamiento, valga la redundancia. ¿Cuáles fueron los resultados en este caso? Bueno, la pérdida típica que se espera para este tipo de ensayos, para hormigones bajo agua, es entre 5 y 8%. La pérdida del diseño control, es decir, del control, a que llamamos diseño control, la que no tenía BMAR, la que no tenía BMAR 3, fue de 15%, fíjense que está incluso por encima de la pérdida típica, y la pérdida de diseño con BMAR 3 fue de 3.1, así hasta por debajo del intervalo de pérdida típica que figura ahí. Tuvo mínimos impactos en las demás propiedades del hormigón, y evidentemente la utilización de BMAR 3 mejoró dramáticamente las propiedades de antilavado de ese hormigón de prueba. Para que ustedes vean más en detalle, bueno, acá se ve un poco más ampliado la canasta con el hormigón dentro, donde se va a ir soltando dentro de este tubo con agua, y quiero que vean el resultado de BMAR, del hormigón sin BMAR 3. Acá no sé si se puede ver bien, y si usted tiene la posibilidad de verlo dentro de la presentación, se empieza incluso a ver el color de los agregados, es decir, ya limpia el agregado y empieza a aparecer el agregado limpio, luego de este ensayo, y con BMAR 3 la tortita queda básicamente armada, ¿no? Básicamente con muy poca pérdida de masa, y sin perder gran cantidad de volumen del mismo. Este es una de las aplicaciones, pero me parece importante ver una aplicación, el cual uno de los responsables de esta aplicación lo estoy viendo en este preciso momento como participante de esta charla, que fue un mejorador de bombeabilidad, que lo hicimos hace mucho tiempo. Esto se trata de una hormigonera en Argentina que ensayaba en el cual fuimos a ensayar diferentes reductores de agua, y empezamos a tener, logramos determinar un reductor de agua, un plastificante que podía reducir tenores de cemento y optimizar los costos de sus hormigones. Y al presentar esto, el cliente, sobre todo el responsable que estoy viendo ahora en este preciso momento, me dice: mira, Sebastián, esto funciona muy bien, reduce mucha cantidad de cemento, pero el problema es que no puedo bajar tanta cantidad de cemento porque ya empiezo a tener problemas de bombeabilidad, porque mis agregados no me ayudan en este caso en esa propiedad. Ante esta imposibilidad de seguir adelante con el reductor de agua, y por no poder disminuir cemento, no por resistencia, la resistencia la cumplía tranquilamente, el problema era bombeabilidad, empezamos a hacer un estudio en el cual participan básicamente las tres patas principales de GCP, lo que es el Departamento de Investigación y Desarrollo, el servicio técnico, la gerencia de servicio técnico, y el ingeniero de evento, el ingeniero de campo, que en ese caso estaba yo, en la cual empezamos a desarrollar un aditivo modificado prácticamente a medida para este cliente, por la necesidad que tenía. Entonces, lo que se hizo fue una modificación del plastificante. En este caso BMAR 3 no estuvo agregado solo, por separado, sino que ya se lo formuló dentro del plastificante, ya para que el plastificante tenga la propiedad no solamente de fluidificar la mezcla, sino también de modificar la rheología del material. Y para que ustedes tengan una idea, porque como ven ahí, el impacto del costo del aditivo de agregar BMAR 3 es del 10%, es decir, que el cliente tenía que pagar 10% más de aditivo para poder mejorar la bombeabilidad de la mezcla. Entonces uno dice: no, tengo que pagar 10% más, ¿qué impacto voy a tener en el hormigón y demás? Entonces, lo mejor es hacer un análisis de sensibilidad, como un análisis de sensibilidad en función de la reducción de cemento. Donde acá, en el eje de las Y, yo lo que tengo es un número que es parte de dividir el costo del metro cúbico con ese 10% más, o sea, con la utilización de BMAR 3, dividido el costo del metro cúbico sin la utilización de BMAR 3, ¿no?
y esto lo hacemos en función de la reducción de cemento. Entonces acá en el eje de las Y, lo que tenemos es que todo resultado por arriba de 1 significa que el costo con el aditivo es más alto que el costo sin aditivo, y todo lo que está por debajo de 1 significa que el costo con el BMAR está por debajo del costo sin BMAR. O sea que lo que está por arriba de 1, lo que está por arriba de 1, todo lo que da por arriba de 1 no conviene modificar el aditivo, y todo lo que está por abajo de 1 conviene agregar o modificar el aditivo con el BMAR, ¿no? Y fíjense que ya prácticamente, ya con 1 kilo de cemento que bajara, la verdad que tenía posibilidad de bajar mucho más cantidad, con la posibilidad de bajar solamente 1 kilo de cemento ya entraba en el área de que le convenía agregar el BMAR, invertir más en el aditivo, un 10% más, y compensarlo con reducción de cemento. Esto ayudándolo a que todos los bombeos de los hormigones fueran a ser, obviamente con menor tenor de cemento, pero sin problema de bombeabilidad. Y acá no hubo otra forma que probarlo que hacer un ensayo en campo, en el cual el cliente tenía una bombita un poco más vieja y una último modelo, y lo que se hizo básicamente es hacer un círculo cerrado entre la bomba, ¿no? Acá, como se ve, el camión descargaba en la bomba nueva descargaba en otro camión, este camión descargaba en la bomba vieja descargaba en el primer camión, y así sucesivamente, y fue la mejor forma de probar que el aditivo, el hormigón modificado con este aditivo BMAR, modificando la relojía del hormigón, funcionara en cuanto a bombeabilidad. La segunda solución es tratar de mejorar la trabajabilidad de los agregados. Aquí vemos modificar la relojía del material. Ahora vamos a trabajar con agregados que tienen superficies rugosas o que son muy angulosos, y esto lo vamos a hacer a través de BMAR BR1. ¿Cuáles son las situaciones que se presentan habitualmente? Bueno, tenemos presencia de arenas rugosas, con un factor de fricción alto, poca disponibilidad de reemplazo de dichas arenas, es decir, para reemplazarla me tengo que ir muy lejos, o cambiar de un proveedor que tenga costos superiores. Disponibilidad de arena de trituración, aquella arena de trituración, en la cual uno va a algunas canteras y las tienen ahí prácticamente sin utilizar. Disponibilidad de agregado proveniente de reciclado de hormigón, también se puede aplicar a aquellos agregados que parten o que se dan origen a partir del reciclado del hormigón. Hormigones con mucha viscosidad, sobre todo cuando tienen alto contenido de cemento, y también buscar un poquito de la sustentabilidad de la industria. Este efecto de forma y rugosidad es lo que vemos acá, ¿no? Una especie de trabazón entre las partículas que lo que nos hacen es quitar nuestra trabajabilidad dentro de la mezcla. Nosotros podemos tener una mezcla con un hiperfluidificante, si quieren, pero si la relojía, si la fricción y el factor de forma es muy grande dentro del agregado, digamos, nos va a quitar básicamente trabajabilidad. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que podemos plantear para este caso? Bueno, estas son las soluciones. Buscar agregado alternativo de mayor costo, ¿no? Ir a buscarlo a otro lado, cambiar el proveedor, tener mayor distancia de transporte también, ¿no? Buscar agregados que estén más lejos, que sean mejores, menos trabazón, menos rugosidad, y que estén en distancia de transporte más largos. Bajar el porcentaje de agregados rugosos, ¿no? Que tengan estos agregados que tengan cierto factor de forma deficiente o complicado, y con agregado y con alta rugosidad, bajarlos en porcentaje de participación dentro del diseño de los hormigones. Trabajar con mayores asentamientos, eso podría ser una forma de mejorar la trabajabilidad que nos saca este tipo de agregados. Aumentar el porcentaje de pasta, ¿no? Esto lo que haría es recubrir las partículas de agregados con mayor cantidad de pasta, y separarlas en sí, y lograr que no haya tanta trabazón entre ellos, ¿no? Pero lo que tiene este aumento de pasta es que vamos a tener un mayor costo, porque básicamente la pasta va a ser cemento y agua, mayor costo, mayor seguramente riesgo de fisuración, y eventualmente, de acuerdo al tenor del cemento, podremos empezar a tener ya problemas, baja de trabajabilidad, no por fricción, sino por viscosidad,
Y la otra alternativa que muchas veces funciona y bastante bien es incluir un poquito de aire en las mezclas con alta viscosidad. Cuando tenemos mezclas con mucho contenido de cemento, las cuales uno quiere meter la cuchara para hacer una probeta de ensayo, para compresión y demás, uno le cuesta meterle la cuchara. Cuando uno le agrega un poquito de aire, esa trabajabilidad mejora notablemente. El problema que tiene es que obviamente al incorporar el aire vamos a estar disminuyendo la resistencia del hormigón. Entonces vamos a plantear nuestra solución, que es la solución de BEMAR BR1, que básicamente lo que hace es lubricar los agregados rugosos del hormigón, o los que tienen alta trabazón por ser muy angulosos. Entonces, vamos a explicar un poquito el funcionamiento. El funcionamiento es bastante más simple que el anterior, ya que el aditivo lo que hace es cubrir las partículas sólidas y crear como una capa lubricante sobre las partículas de los agregados, y eso lo que hace es básicamente bajar el factor de fricción entre ellas. Esa baja lo que hace es mejorar la trabajabilidad de los hormigones, y en muchos casos bajar incluso la viscosidad cuando tenemos hormigones con mucha cantidad de finos, ¿no? Que es el caso contrario a la solución anterior que habíamos presentado. ¿Cuáles son los efectos sobre el hormigón? Bueno, aumenta la facilidad de bombeo, ya que disminuye la fricción entre los agregados, mejora la terminación superficial de los hormigones en las estructuras. Esto también es muy importante, ayuda a eliminar las burbujas de aire. Ahí lo van a poder ver ustedes en estas fotos, sin aditivo y con aditivo, sin aditivo y con aditivo, cómo empieza ayuda al bajar la fricción interna de los agregados. Estos tienen menor tendencia a atrapar burbujas, ¿no? A tratar esas burbujas, sobre todo indeseables cuando trabajamos con hormigones arquitectónicos, ¿no? de una terminación bien lisa. Entonces, ayuda a eliminar estas burbujas dentro del hormigón. Ayuda también a reducir la exudación del hormigón, ayuda a mejorar la cohesión y trabajabilidad del hormigón fresco. Permite muchas veces utilizar altos tenores de cemento sin perder trabajabilidad. Cuando tenemos estos altos contenidos de cemento, ¿no? Y también permite utilizar altos tenores o altas cantidades de arena artificial, ya la habíamos definido como puede ser la arena proveniente de hormigones reciclados, o también arena de trituración, la famosa 0,6, ¿no? que muchas veces es resistido por quitarle trabajabilidad a la mezcla. Entonces, bueno, vamos a ver las aplicaciones, ¿no? Permite utilizar agregados rugosos con formas angulares, posibilita diseñar hormigones con arenas provenientes de trituración con mayores porcentajes dentro de los mismos, ayuda a mejorar la trabajabilidad, disminuye la cantidad de pasta necesaria para la trabajabilidad, digamos, la solución que teníamos antes, aumentar la pasta para disminuir la trabazón entre los agregados. En este caso podemos disminuir esa cantidad de pasta con los beneficios que eso trae aparejado, económicos y técnicos. Genera en los productores de agregado una mayor posibilidad de explotación de canteras, ¿no? Porque, es decir, tenemos un material 0,6 que en este caso puede ser utilizado en mayor proporción dentro de las mezclas. En algunos casos hasta ni siquiera lo utilizan, lo tienen ahí tirado dentro de la cantera, y tiene un impacto positivo en la sustentabilidad de la industria, porque aquellos agregados que no se utilizan quedan ahí desechados, y hoy en día pueden formar parte de la industria del hormigón, ayudando a la sustentabilidad de la industria, ¿no? Vamos a ver aplicaciones más bien prácticas. El primer caso que vamos a mostrar es un mejorador de terminación superficial, hablando en este caso de lo que son la eliminación de burbujas en la superficie del hormigón, para bajar un poquito la fricción con estos hormigones autocompactantes H60, ¿no? Con extendido de 75 centímetros y con gran cantidad de cemento dentro de la mezcla, por lo cual la viscosidad era bastante alta. Y tenía un requerimiento de terminación como tipo hormigón arquitectónico, sin burbuja y sin manchas, ¿no? Este estudio fue acompañado con la utilización también de un desmoldante de GCP de antiburbujas para eliminar esto, ¿no? Toda esta terminación que por ahí aparece. Se ve bien liso, se ve bien terminado, pero tenemos algunas burbujas que quisiéramos no tener en esa terminación. Entonces,
lo que primero se hizo fue esto, fue un ensayo modificando la mezcla con el aditivo, y estudiando en un tubo de acrílico cómo las burbujas, ustedes van a empezar a ver cómo las burbujas empiezan a elevarse sin ningún tipo de vibración. Está bien que es hormigón autocompactante, y que básicamente eso se trata del hormigón autocompactante, se compacte, que elimine las burbujas. Por ahí van a ver cómo las burbujas empiezan aparecen y desaparecen, porque van migrando hacia la superficie, ¿no? Ahí van a ver cómo las burbujas quedan como atrapadas en la superficie, pero luego empiezan a subir y eliminarse dentro de la superficie del hormigón, ¿no? No sé si se ve, yo sé que es un poco difícil ver un video a través de Zoom, pero lo importante es que vean cómo se fue eliminando esa terminación con demasiada burbuja en la superficie, y dio resultado a esto, ¿no? Lo que veíamos anteriormente cambia totalmente, donde ya desaparecen las manchas, y sobre todo desaparecen esas burbujas que antes quedaban atrapadas por no tener este aditivo reductor de fricción dentro del hormigón, ¿no? Entonces, medido en ensayo para medir la fluidez, o el B-funnel, digamos, para medir un poquito la viscosidad del hormigón, el tiempo a través de este ensayo bajó de 11 a 8 segundos, por lo cual se vio evidentemente representa una menor viscosidad del material. El presentar menor cohesión por la presencia del aditivo logró que las burbujas del aire se liberan, mejoró la terminación superficial, y sí, esto siempre lo digo porque los aditivos no son mágicos, digamos, no es que uno lo coloca y ya nos soluciona todos los inconvenientes o desafíos que podemos tener dentro del hormigón, sino que esto fue acompañado con la utilización de un buen desencofrante con efecto antiburbujas, y también con una parte operativa, ¿no? Que tenía que ver con el tipo de descarga de la bomba, la cual se buscó que no se generen vórtices, para y que estos vórtices ayuden a incorporar aire dentro de la mezcla, ¿no? Y este fue el resultado, como ustedes pueden ver ahí. La otra aplicación de este tipo de aditivos para bajar la fricción es lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? La utilización de mayor cantidad de arena de trituración. En este caso estamos hablando de un diseño original que tenía ya una alta participación de arena de trituración. Arena de trituración, vuelvo a repetir, el famoso 0,6, que tenía básicamente un 50 y pico de % de participación de arena de trituración, y se llegó a un 85% de participación de esta arena dentro de la mezcla, ¿no? Siempre manteniendo la resistencia a 28 días. Y lo más importante es acá abajo, es la reducción de 3.3% en el costo de los materiales, porque básicamente la arena de trituración tenía un costo menor, ¿no? A eso llevaba el reemplazo. Para que ustedes vean el aspecto de este hormigón cuando se hizo el reemplazo, este es el aspecto del hormigón cuando se bombeó dentro de la mezcla. Ustedes vean que no hay una cohesión tan grande, una falta de trabajabilidad, sino que el material pasa rápidamente a través de la reja de la bomba, la paleta la mezclan correctamente, y van a ver ahora cómo se ve este hormigón y cómo corre este hormigón cuando es descargado sobre el encofrado. En este caso es una losa, donde van a ver que no tiene nada que envidiarle a un hormigón que tiene presencia de agregados más redondeados y más lisos, ¿no? Fíjense que el material corre tranquilamente, como normalmente lo haría un hormigón de estos, asentamiento 18, que generalmente se utiliza para este tipo de aplicación. ¿Qué lleva a esto? ¿Qué lleva a esta solución? Bueno, lleva a, primero, la utilización de BMAR-BR, o de Clarena-BR en este caso, porque fue un aditivo modificado con reductor de agua. Llevó a disminuir la demanda de agua, mejorar el consumo de aditivo, es decir, se mantiene o disminuye el consumo de aditivo reductor de agua, ya que no necesitamos tanta fluidez para el material, por tener menor fricción entre las partículas. Evidentemente tenemos un costo negativo, que es que el aditivo va a impactar en un 6%, va a disminuir el costo de los áridos. En este caso yo le puse un asterisco porque siempre esto va a suceder siempre y cuando el reemplazo por arena de trituración sea más barata que la arena natural que
estemos utilizando, y prácticamente no tenemos modificación en fragua, en resistencia y mantenimiento de asentamiento, porque no tiene ningún efecto sobre eso. Y lo más importante es la variación del costo de los materiales, ¿no? Que va a disminuir el costo de los materiales entre un 2 y un 4%. Quedando claro esta segunda solución para los desafíos de agregados dentro del hormigón, vamos a pasar a la tercera solución, que es cuando tenemos agregados con presencia de arcillas. En este caso, hablando de Clarena CM, en la cual la situación que tenemos, que se nos presenta, es una arena en la cual tenemos mayor acceso, digamos, la tenemos disponible, fácil y quizás con precio bajo de conseguir, pero con presencia de arcillas. Cuando vamos a hablar de presencia de arcillas, estamos hablando del tipo morillonita. Tenemos la situación de que la imposibilidad de lavado, ya sea por una cuestión económica o de medio ambiente, y una necesidad también de utilizar dichas arenas, con esta presencia de arcillas, con aditivos hiperfluidificantes base policarboxilato. Y lo que sucede aquí es que la arcilla, que son prácticamente láminas, ¿no? Láminas, en el interior y con la presencia de agua, tiene mucha afinidad con el agua, pero también mucha afinidad con los aditivos hiperfluidificantes, base policarboxilato. Para que ustedes tengan una idea, el aditivo hiperfluidificante usado en hormigones de alta resistencia o de hormigones autocompactantes, una vez que entra este aditivo dentro del hormigón, tiene dos caminos. El primer camino es ir directamente donde tiene que ir, al cemento. El segundo camino es que si hay arcilla de este tipo, la arcilla va a ser un gran consumidor de este aditivo, y para que ustedes tengan una idea, tiene 50 veces más afinidad el policarboxilato con la arcilla, con este tipo de arcilla, que con el cemento. Es decir, que cuando el aditivo entra dentro del hormigón, va a preferir ir a la arcilla, y cuando recién termine de saturar toda la arcilla, lo que quede va a ir al cemento. Por ende, vamos a tener un desperdicio aditivo base policarboxilato, el cual, como muchos de ustedes saben, no es nada barato. Entonces, en este caso, esto es lo que sucede cuando tenemos esta presencia de arcilla. Van a ver este gráfico, nosotros tenemos diferentes concentraciones de arcilla morillonita dentro de los agregados, y van a ver que acá estamos planteando una relación agua-cemento variable necesaria para lograr 63 centímetros de asentamiento, haciendo un hormigón autocompactante, con una dosis fija de aditivo hiperfluidificante. Es decir, acá dejamos fijo el aditivo, dejamos fijo el extendido, vamos variando la cantidad de arcilla dentro de los agregados, y vamos a ver qué cantidad o qué relación de cemento vamos a ir obteniendo para lograr esto, ¿no? Los 63 centímetros. Evidentemente, a medida que aumenta la cantidad de arcilla, vamos a necesitar mayor cantidad de agua, porque nos va a consumir mayor cantidad de agua, y por ende, si queremos mantener la resistencia, deberíamos mantener la cantidad de cemento. Es decir, que a medida que sube la cantidad de arcilla, vamos a tener menor resistencia, como vamos a tener más agua, para lograr el mismo extendido, vamos a tener mayor exudación y seguramente mayor segregación. La segunda situación es con respecto a la dosis de aditivo, es decir, cómo impacta. Nosotros dijimos que la arcilla va a absorber agua, pero también va a absorber el aditivo hiperfluidificante, base policarboxilato. En este caso también vamos a dejar fijo la relación agua-cemento en 0,42, y vamos a tratar de lograr los 63 centímetros extendidos de este hormigón, básicamente variando la dosis de aditivo, en función de la cantidad de arcilla que nosotros tengamos presente. Y van a ver cómo empieza, desde no tener nada, a tener 0,5 de arcilla, de presencia de arcilla en los agregados, cómo cada vez vamos a tener que agregar más aditivo, y este aditivo va a tener menor eficiencia dentro del hormigón, ¿no? Para mantener siempre la resistencia del mismo. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que tenemos para esto? ¿No? Las primeras soluciones, y las soluciones más bien convencionales, va a ser, primero, obviamente, lavar la arena. Si tenemos posibilidad de lavar la arena, lavaremos la arena, para eliminar las arcillas. Reemplazar, si no, la arena con arcilla, con otras arenas que quizás no las tengamos aquí cercanos, digamos, en una distancia de transporte más bien cercano, lo cual tiene un impacto sobre el costo de la arena. Aumentar la dosis de aditivo policarboxilato, es decir, bueno, está bien, si parte del aditivo se me va a la arcilla, entonces voy a tener que aumentar la dosis de aditivo policarboxilato con el costo que eso implica.
aumentar la cantidad de agua, pero si aumento la cantidad de agua en las mezclas, evidentemente me baja la resistencia, y si me baja la resistencia y quiero mantenerla, evidentemente voy a tener que agregar cemento para compensar esa pérdida. Esas serían las soluciones convencionales, y la solución que planteamos es la utilización de clara NaCm para mitigar este efecto de arcillas dentro del hormigón. ¿Cómo funciona el aditivo dentro del hormigón? Básicamente lo que hace es rodear, es un aditivo de sacrificio, lo que va a hacer rodear las partículas de arcillas para que éstas no tengan posibilidad de absorber ni agua, o absorber mínima cantidad de agua y mínima cantidad de aditivo base policarboxilato, ¿no? Entonces, eso es el efecto principal que tienen los mitigadores de arcilla dentro del aditivo, dentro del hormigón. Lo que deja librado es que el aditivo policarboxilato, al entrar y al ingresar a la mezcla y no tener lugar para que quede absorbido dentro de la partícula de arcilla, el aditivo policarboxilato va a ir donde tiene que ir, que es donde, en el cemento. ¿Cuáles son los efectos sobre el hormigón? Bueno, básicamente va a disminuir el consumo de agua por la presencia de arcilla, y va a disminuir también el consumo de aditivo por la absorción que tenía la arcilla del mismo, ¿no? Y acá vamos a poder ver cómo tenemos un hormigón, el color naranja, que no está tratado con el aditivo mitigador de arcilla, y el verde, el que está tratado, ¿no? Cuando no tenemos presencia de arcilla, cuando tenemos cero presencia de arcilla, básicamente con la misma dosis de aditivo logramos el mismo extendido, ¿no? Esta línea en puntito significa nos da la referencia del extendido que se logra. Básicamente no tenemos variación entre tratado y no tratado. Ahora, cuando tenemos presencia de arcilla, nosotros para lograr básicamente el mismo extendido, vamos ya a necesitar una mayor dosis de aditivo hiperfluidificante, porque parte de este aditivo va a ser absorbido por la arcilla. Y cuando aumenta aún más, el doble de prácticamente el contenido de arcilla, ya el consumo de aditivo es mucho mayor para mantener el mismo extendido de este tipo de hormigones. Las aplicaciones prácticas que les quiero presentar, básicamente en realidad tienen que ver con cómo se lleva la práctica esto en campo, ¿no? Y esto se hace buscando qué dosis de aditivo, mitigador de arcilla, voy a necesitar para atenuar este efecto que tienen dentro del hormigón. Y en ese caso se utiliza un ensayo de Grace, en el cual se utiliza un colorímetro genérico, a través que va a detectar con la presencia de azul de metileno dentro de una solución va a detectar, nos va a dar una idea de la cantidad, de la concentración de arcilla que esto va a tener, y en ese caso vamos a poder fijar a través de nuestro departamento de investigación y desarrollo la dosis óptima para mitigar esa presencia de arcilla. Lo bueno que tiene es que se puede hacer en campo, es portátil, la tenemos, no la traje acá, pero la tenemos en nuestro vehículo para llevarlo con los clientes, y el tiempo de ensayo no dura más de 10 minutos. Siguiendo con esto, lleva otra aplicación más que tiene que ver que este tipo de aditivo también puede ser aplicado directamente en las canteras. Es decir, no sé si hay productores o personas que están ligadas a la industria de la provisión de agregados. Este aditivo también puede ser agregado directamente, puede ser adicionado directamente sobre las piedras o las arenas con presencia de arcilla en las canteras. Es decir, que ya en este caso, aquellos proveedores de agregados pueden entregar estos materiales ya con el mitigador de arcilla dentro del material. Por lo cual le da una mayor diferenciación o aprovechamiento, o mejorar, optimizar la performance de sus agregados dentro de los hormigones, ¿no? Vendiéndole mayor valor agregado a sus clientes. Por último, y el impacto que tiene esto en el impacto del metro cúbico sobre el hormigón, es que primero obviamente va a disminuir agua dentro del metro cúbico de hormigón. También, y esto es muy importante, va a bajar el consumo de aditivo policarboxilato, y lo va a bajar entre un 40 y un 60%. Es decir,
que vamos a tener menor consumo de aditivos hiperfluidificantes, y esto va a tener un gran impacto dentro del costo del mismo en el material. Evidentemente el costo del aditivo va a aumentar, el costo del aditivo va a aumentar un 10%, va a disminuir el costo de ario, siempre y cuando, evidentemente, ese ario puede ser de ahora en más no tratado o no lavado, por lo cual el costo de ario debería bajar, o puedo usar canteras con presencia de arcilla, el cual tenga un precio más barato que otros con lavado. En cuanto a lo que es inicio de fraude, resistencia a la compresión y mantenimiento de asentamiento no tiene ningún efecto, y sí tiene un alto efecto en la variación de costo de los materiales, en cual esto nos va a ayudar a disminuir entre un 3 y un 6% el costo de los mismos. Así que bueno, ya dándole una magnitud de esta ventaja de usar este tipo de aditivo. Y por último, sin irnos del tiempo de la charla, vamos a presentar lo que son agregados, una solución para agregados con tendencia a incorporación a aire. La verdad que este fue un trabajo que hicimos a partir de 2018 con un cliente, el cual tenía la siguiente situación, ¿no? Que tenía básicamente incorporación de aire, no sabía en principio de dónde venía, y después detectamos que la incorporación de aire venía a través de los agregados. Entonces, bueno, ¿cuál es la situación en este caso? Bueno, la situación en este caso es que vamos a tener una alta o media incorporación de aire dentro de los hormigones, medido por Washington, y la razón de la incorporación de aire pueden ser varias, ¿no? Puede ser composición, finura del cemento, pueden ser compatibilidad del cemento y el aditivo, tamaño máximo del agregado grueso, la cantidad del agregado fino, el agua de la mezcla, el asentamiento, y tanto para agua como en el agregado, los áridos, también puede haber la presencia de algún contaminante químico o orgánico que facilite esa incorporación de aire. Y después, bueno, hay otros aspectos que tienen más que ver con la colocación del hormigón, que no viene el caso en este momento. ¿Cuáles son las soluciones para eliminar, digamos, esta incorporación de aire debido a los agregados? Bueno, básicamente la solución es cambiar el material que está provocando la incorporación de aire, en el caso de la arena, cambiar la arena, y en el caso que sea una arena o un agregado que tenga un agente químico o orgánico que incorpore aire, bueno, básicamente lavarlo, para eliminar este material que nos está provocando esto. Y la solución que nosotros traemos es utilizar Adensil, que es el aditivo, para corregir esta incorporación de aire. Nosotros muchas veces hablamos de incorporadores de aire, es decir, lo que nosotros queremos incorporar de aire por una cuestión de durabilidad en los hormigones, o bueno, algún otro aspecto que se quiera corregir dentro del hormigón, pero en este caso estamos hablando de sacarle aire a los hormigones, ¿no? Corregir eso, ¿no? Y el funcionamiento de este aditivo es bastante simple, ¿no? El aditivo, cuando ingresa al hormigón, se adhiere a la superficie de las burbujitas de aire, y cuando se adhiere dentro de las burbujitas de aire, empieza a generar una atracción con las otras burbujitas de aire que también tienen aditivo en su superficie, y trata de aglomerar o de juntar todas las burbujitas, y cuando se juntan, se aglomeran, genera una burbuja mucho más grande, y esta burbuja mucho más grande tiene mayor fuerza de flotación, por decirlo de una manera, dentro del hormigón, y tiende a subir y a eliminarse en la superficie del hormigón. La verdad que el funcionamiento es bastante más simple, por lo menos que los demás aditivos que estuvimos viendo, y es tan simple y tiene muy buenos efectos sobre el hormigón, porque la verdad que los efectos sobre el hormigón es corregir el exceso de aire en la mezcla, obviamente mejorar la resistencia, ¿no? Al sacarle aire voy a estar mejorando la resistencia de mis hormigones, va a modificar la trabajabilidad de la mezcla. En este caso, evidentemente, un hormigón que tiene más aire va a ser un poquito más trabajable, porque va a tener estas burbujitas pequeñas que son, las podemos tomar como agregados de fricción cero, pero evidentemente cuando le saquemos ese aire, va a bajar un poquito la trabajabilidad de la mezcla, y va a tener seguramente un aumento de agua, de la cantidad de aditivo reductor de agua, básicamente porque le estamos sacando trabajabilidad, porque la fluidez que antes daba por el alto contenido de aire, ahora se lo tenemos que dar o con agua o con un aditivo fluidificante. Pero lo más importante es que nos va a corregir el tema de las resistencias, lo cual tiene un impacto muy grande. Entonces, ahora sí vamos a la aplicación práctica que yo les comentaba en 2018, en la cual uno de mis clientes me llama y me dice,
Sebastián, mirá, tengo un problema, tengo incorporación de aire en mis hormigones, estoy midiendo entre 5,5 y 8%, llegando a picos de 8% mis hormigones. Aquellos que estén todos los días con los hormigones saben del impacto de esto dentro de la resistencia, y evidentemente cuando llama el primer problema, o la primera razón o causa de esto, siempre miran a que el problema es el aditivo. El problema es el aditivo fluificante que él estaba usando. Entonces, empezamos a hacer diferentes ensayos, en este caso fuimos directamente a ensayos industriales, donde empezamos con un hormigón patrón, hormigón H21 patrón, asentamiento 8, con el aditivo fluificante, en este caso Mira, y con una arena, que yo le llamé arena 1. En este caso el aire incorporado dio 5,5. Entonces, volvimos a repetir, habrá habido un error, 4,7. ¿no? Bajó un poquito, pero sin modificar nada, había bajado un poco, pero seguía estando con un contenido de aire, si bien alto. Entonces la prueba de fuego, por lo menos para mí fue, digamos, saquemos el aditivo y veamos qué pasa. Se debería corregir el aire. Pero el problema es que no se corrigió. Sacamos el Mira, sacamos el fluificante, mantuvimos la arena, y el aire no bajó. Quedó en 5,4. Por lo cual, empezamos a digamos, descartamos de que el problema de la incorporación de aire haya sido por el aditivo fluificante. Entonces planteamos una cuarta mezcla, en este caso por algunas cuestiones operativas usamos un H17, en el cual lo único que cambiamos, repetimos el primero, pero lo único que cambiamos fue la arena. Sacamos la arena 1 que el cliente venía utilizando habitualmente, y utilizamos una arena 2 de otro proveedor, de otro lugar de extracción, y vimos que el aire bajó. Entonces, ¿dónde estaba el problema? El problema evidentemente estaba en la arena. El cliente nos dice, mirá, la verdad que cambiar de proveedor de arena, este proveedor me deja la arena, el precio de la arena, la verdad que un precio muy económico, por lo cual yo te pido si podemos, desde el punto de vista del aditivo, tratar de bajar ese contenido de aire. Lo cual, ahí, entre reuniones con la gente de investigación y desarrollo de GCP, empezamos a diagramar una serie de ensayos para ver, de utilizar Dencil y calcular la dosis que se tenía que utilizar para bajar el aire. Y estos fueron ya ensayos de laboratorio que se fueron haciendo, donde la primera mezcla, sin ningún tipo de aditivo, ni siquiera tenía plastificante o fluificante, miren el aire que dio 15% de aire, o sea, mucho más de lo que había estado dando en la parte industrial. Se inflaba, parecía un mousse como se inflaba el hormigón. Era un efecto realmente raro lo que tenía, y evidentemente el agregado tenía algo que hacía que incorporara altos contenidos de aire dentro del hormigón. Entonces empezamos con una dosis de Dencil solo, sin el fluificante, al 1%, y fíjense que el aire ya de 15 bajó a 0,7. O sea, ya, para mi gusto, nos pasamos de largo, porque el aire debería estar por arriba de 2 y 3 y pico, como para que también le dé cierta trabajabilidad buena dentro del hormigón. Y luego empezamos a agregar ya Dencil con el aditivo fluificante y a optimizar dosis, ¿no? Optimizar dosis, donde llegamos a una dosis óptima de 0,3% de Dencil más 1% de Mira, ¿no? Y esto sí ya corregía el aire al 2,5%, y logramos el asentamiento objetivo que necesitaba el cliente, ¿no? Por cuestiones de operativas, el cliente decidió o nos pidió si podíamos, él no quería agregar 2 aditivos en la operación, entonces lo que hicimos fue básicamente diseñar un aditivo fluidificante que dentro tuviera el Dencil para no tener que estar agregando, utilizando 2 dosificadores en las plantas. Esto es prueba de lo que yo les digo. Acá está la prueba del 15% de asentamiento que tuvimos en el primer ensayo, y esto fue el 0,7 que medimos posterior cuando agregamos el 1% de Dencil. Cómo se corrigió ese hormigón y cómo sacamos el aire con este efecto que habíamos explicado de aglomerar burbujas y facilitar su eliminación del hormigón. En este caso les traigo un aspecto económico, un análisis económico también de sensibilidad, como se los planteé en el primer caso, en el caso de BMAR-BR3, el modificador de reología, en el cual, de vuelta, yo pongo en el eje de las X, en el eje de las Y, perdón, el
precio del metro cúbico con cambio de arena, es decir, la opción del cliente ¿cuál era? Si esta arena me incorpora el 15%, tengo que buscar otro proveedor, quizá el proveedor de la arena 2, que me venda esa arena a otro precio seguramente, porque quedaba más lejos, porque el material se lo cobraba más caro, o si no la opción era usar Densil. Entonces en este caso acá tenemos costo de metro cúbico con cambio de arena y costo de metro cúbico con la utilización de Densil. Todo lo que está por encima de 1%, de 1, todo por encima de 1, significa que el cambio de arena, el costo del metro cúbico con cambio de arena es más caro, por lo cual, todo lo que está por arriba de 1 es que el cambio de arena es más caro, por lo cual conviene agregar Densil, y todo lo que está por abajo de 1, el costo de Densil, de utilizar Densil, es más caro, por lo cual no conviene cambiar arena, al cliente le conviene cambiar arena. Y este gráfico de sensibilidad lo hice en función de la variación del precio de la arena. Y fíjense que a partir del 7% aproximadamente, a partir del 7% de variación de precio, ya le convenía agregar Densil en vez de cambiar la arena, ¿no? Si él conseguía otro proveedor que no le aumentara el precio de la arena con respecto a la arena que él tenía por debajo del 7%, evidentemente le convenía directamente cambiar el proveedor de arena. Así que bueno, esta fue la solución que se planteó en este caso, muy práctico y la verdad que con muy buenos resultados, y sobre todo tenía un impacto técnico y económico en los hormigones. Entonces bueno, planteado ya las 4 soluciones, espero que hayan quedado claro, vamos a ir a las conclusiones de los mismos. Lo primero que yo dije era que iba a aclarar a algunos clientes que ayer me escribieron y me dijeron por qué ese nombre un poquito con tendencia política de se puede. Bueno, básicamente porque en realidad la definición si tenemos que definir aditivos químicos para agregados, no hay una definición de aditivos químicos para agregados. Podemos definir aditivos químicos para el hormigón a partir de la norma, la 1663, ¿no? Que dice que son sustancias agregadas a los demás componentes del hormigón, en el momento de la mezcla para modificar una o varias de las propiedades en estado fresco del hormigón, trabajabilidad, consistencia, fraude, etc. Y si no, endurecido, ¿no? Resistencia, durabilidad, etc. Si yo tuviera que hacer una definición casera, digamos, de eso para los agregados, podría decir que la definición de aditivos para agregados químicos son sustancias que agregadas a los agregados, o los áridos, o en presencia de los mismos, pueden modificar alguna o varias de las propiedades de los mismos dentro del hormigón. Es decir, que yo ya estoy modificando propiedades del hormigón. Y tomando esta frase también del libro de la PCA, de la Asociación de Cemento Portland de Estados Unidos, los agregados finos, que dice que los agregados finos ocupan gran parte del volumen del hormigón, y que tienen gran impacto en las propiedades las propiedades tanto en estado fresco como endurecido del hormigón, por lo cual, esto básicamente es un círculo, en el cual los aditivos para agregados modifican propiedades de los agregados, y estos modifican las propiedades del hormigón. Por ende, en definitiva, no hay aditivos para agregados, sino que estos aditivos, que si bien trabajan con los áridos, básicamente son aditivos químicos para el hormigón. Nada, básicamente era eso la charla, pero me pareció justo aclararlo. Finalmente, y como conclusión, les puedo decir que hay nuevas líneas de aditivos que crean oportunidades para explotar mejor los agregados disponibles y con mayor accesibilidad, desde el punto de vista técnico, económico, de ubicación de las canteras de estos agregados, como hemos visto. Digo nuevas porque algunas de las soluciones que yo he planteado tienen ya algunos años, ¿no? Algunas sí son bastante más nuevas y son innovadoras, otras llevan bastantes años, pero que creo que falta crear estas oportunidades para mejorar los costos. Y en base a eso, hablando de costos, estos impactos, estas soluciones, se aplican en una industria de márgenes muy ajustados, y que todavía, como pudimos ver, existe la posibilidad de optimizar aún más los costos asociados a los materiales, manteniendo siempre la calidad final del hormigón. También se abren oportunidades para los productores de agregados, como vimos anteriormente, de agregar el mitigador de arcilla directamente en la planta de agregados. Y las soluciones aquí planteadas tienen un impacto positivo también, y esto es muy importante, en la sustentabilidad de la industria del hormigón elaborado, porque estamos aprovechando materiales que quizás no estamos usando,
en pos de eliminar o de bajar la huella del impacto lingüístico. En este caso ayudamos a eso, ¿no? A materiales que hoy en día no están siendo utilizados, que básicamente son desechados de la producción de los agregados, o incluso ayudando a incorporar los agregados provenientes del reciclado del hormigón dentro de los mismos, el diseño de los mismos, aumentando la participación. Esto fue todo, espero que les haya gustado, espero que haya quedado claro. Ahí está mi dato de contacto para que me contacten en el caso que estén interesados por alguna de estas soluciones, o que consideren que podemos hacer alguna investigación o analizar algunos casos. Evidentemente todo lo que vimos, o lo que mostré hasta ahora, no se va a aplicar para todos, porque si tenemos disponibilidad de áridos a pie de planta, evidentemente en ese análisis de sensibilidad que yo les mostraba, va a ser más conveniente no utilizar este tipo de aditivos que el otro, pero muchas veces creo que vale la pena analizarlo y cuantificarlo técnica y económicamente. Así que bueno, muchas gracias, y bueno, quedo ahí atento a ustedes. Perfecto, Sebastián. Hay un par de consultas que hicieron, bueno, ahora está estallando el chat, así que voy a intentar acomodarlo un poco. Si te parece, te empiezo a leer. Están un poco segmentadas las preguntas con respecto al tipo de aditivo que estabas mencionando, así que te puedo ir diciendo en ese sentido. Al margen, les comento a todas las personas que están asistiendo, les voy a dejar un link para una encuesta, nos serviría mucho si pueden responderla, no es obligatoria, pero sería interesante si lo pueden hacer. Les dejo ahora el link y pasamos a las preguntas. Bueno, hay muchas preguntas. Te voy leyendo lo que fui recopilando, puede ser que alguna lo hayas respondido de forma automática, digamos, a medida que se iba generando. Dale. Sobre el primero, que era el BEMAR 3, sí. Nos preguntaba Alex, ¿qué es lo que pasaba una vez con la manejabilidad, una vez que se aplicaba el aditivo? Creo que lo respondiste eso. Me parece que sí. Bueno, a ver, para dejarlo un poco claro, cuando el aditivo se agrega, evidentemente cambia la viscosidad, es como funciona como los autos, que cuando uno llega a una esquina y frena, el auto se apaga automáticamente para ahorrar combustible, y cuando uno aprieta el acelerador o pone primera, el auto arranca automáticamente. Esto es más o menos lo mismo. Cuando el hormigón está en reposo, la viscosidad aumenta, ¿no? y evita la segregación y la exudación, y cuando el hormigón empieza a moverse, porque lo estamos trabajando, lo estamos vibrando, lo estamos bombeando, esa viscosidad baja, ¿no? Baja y ayuda al movimiento del mismo, ¿no? A la trabajabilidad del mismo. Si la pregunta de Alex es ¿qué pasa cuando con ese aditivo, o en general lo que pasa con la mayoría de los aditivos, que la participación del aditivo en las moléculas es muy pequeña, y todas esas moléculas quedan absorbidas con la formación de los cristales de hidratación del cemento. Bien. Perfecto. Estoy anotando a ver si van apareciendo, ¿no? La siguiente ya es sobre el siguiente, que es sobre el BEMAR BR1. Nos pregunta Ernesto si produce efectos nocivos en la adherencia de la pasta de cemento con los agregados en los resultados finales, y cuánto tarda en desaparecer el efecto. No tiene pérdida, el efecto se va a ir perdiendo en función del avance de la hidratación del fragua del hormigón, y no tiene efecto sobre la adherencia, porque es lo mismo que dije para el BR1, digamos, las moléculas son tan pequeñas que ayudan a disminuir la fricción entre las partículas, pero luego digamos, el tamaño es tan pequeño que queda inmerso en toda la pasta del hormigón y no tiene efecto sobre la adherencia entre pasta y agregados. Perfecto. Después nos preguntan, hay personas que no tienen el nombre, así que no lo digo, pero nos preguntan cuál es la diferencia entre el MAR 3 y el MAR BR1, y cuándo conviene utilizar uno con respecto al otro. Bueno, el BMAR 3 es básicamente un modificador de la viscosidad, digamos, del hormigón. Cuando uno quiere
quisiera controlar exudación, segregación, faltante fino, ayudar a la bombeabilidad, ayudar a colar hormigón bajo agua, se recomienda utilizar, son aditivos completamente diferentes, ¿no? Uno es un modificador de la reología en cuanto a modifica cómo los agregados se van a ir moviendo en ese medio líquido que en principio es la pasta o es el agua que está dentro del hormigón. Eso es BMAR3. En el caso de BMAR BR1 es un lubricante, básicamente un lubricante, ayuda a lubricar las partículas de los agregados para que no haya tanta trabazón y bajar la fricción entre ellos, ayudando a la trabajabilidad. Bien, perfecto. Seguimos con el MAR BR1. Nos pregunta Gonzalo, básicamente, ¿qué diferencia hay con los otros fluidificantes que se consiguen en el mercado? Bueno, ninguno de los tres que vimos, ninguno de los cuatro, perdón, que vimos es fluidificante. Digamos. Estamos hablando de aditivos que modifican algo sobre el agregado y por ende sobre el hormigón, pero en este caso no son fluidificantes, ninguno de los tres de los que vimos, ¿no? Esto lo que va a ayudar, y lo que seguramente va a hacer, es que vaya con el aditivo fluidificante. A ver, ¿qué hace el fluidificante? El fluidificante lo que hace es liberar agua que queda atrapada cuando las partículas de cemento tocan el agua. O sea, cuando uno agrega agua dentro del hormigón, las partículas de cementos forman flóculos y atrapan agua. Esa agua que queda atrapada ahí no participa de la fluidez de la mezcla. Entonces, los plastificantes que utilizan, que se utilizan en general, ¿cuál es el funcionamiento? Es desflocular eso, o sea, liberar las partículas de cemento, que cada partícula de cemento esté libre, esté solita básicamente, y libere el agua que quedó atrapada en su interior. Al liberar esa agua que queda atrapada en su interior, esa agua pasa por parte de la fluidez y es lo que ven todos de fluidificante, o sea, fluidifica más la mezcla. En este caso, lo que estamos modificando, por ejemplo, en el caso de BMAR BR1, estamos modificando la trabazón entre, o la fricción entre las partículas de los agregados, ¿no? Que nos pueden ayudar muchas veces, como lo vemos ahí, sobre todo teniendo en cuenta el impacto en esa prueba industrial, con 85% del material de trituración, con 0,6 básicamente, el llamado 0,6, nos ayuda a eso, ¿no? Porque uno puede fluidificar mucho con el aditivo, pero si la fricción entre las partículas de cemento de la partícula agregada es muy alta, no va a lograr un hormigón realmente con mayor fluidez. Yo recuerdo, cuando yo empecé en esto, hace ya 12, 13 años, uno de mis primeros viajes al exterior fue a Bolivia a ver una obra, en la cual estaban usando un árido, que eran lajas directamente, no había cubicidad, no tenía ninguna, eran todas lajas, donde cuando uno hacía el ensayo de asentamiento, el asentamiento quedaba prácticamente igual siempre. Le pusiera la cantidad de agua o de aditivo que uno quisiera, el asentamiento quedaba igual, porque se acomodaban, estas piedras se acomodaban tipo lajas, cuando uno hacía el cono, y levantaba el cono, quedaba como si fuera un esqueleto de todos los áridos, uno puesto arriba del otro en forma de laja, y entre medios se iba la pasta, ¿no? Se iba la pasta o el mortero, se iba y fluía, pero el asentamiento era básicamente el mismo. En este caso, es un caso muy práctico de la diferencia entre utilizar un fluidificante y un reductor de fricción, ¿no? Porque en ese caso, quizás utilizando, en este caso era muy grande la jugosidad que tenían los agregados, pero utilizando seguramente este aditivo que reduce la fricción, hubiera mejorado ese asentamiento, hubiera bajado la fricción o el efecto de forma que tiene este tipo de agregado, y hubiéramos logrado seguramente otra cosa. Entonces son dos cosas diferentes. El fluidificante va a trabajar con el cemento y va a buscar liberar el agua que queda atrapada cuando el cemento toca el agua. En el caso del BR1, va a ayudar a la fricción, a disminuir la fricción de las partículas del agregado, ayudando a la trabajabilidad. Bien, perfecto. Nos consulta Gonzalo, él habla de una experiencia que tiene trabajando en tableros de puentes,
Dice que necesitaba bombear el hormigón y tenía mucho asentamiento, pero al ser tan fluido la mezcla, se le desplazaba el material con la pendiente. Pregunta qué aditivo recomendarías usar ahí, si BMAR 3 o BMAR BR1. Yo ahí en ese caso habría que estudiarlo mejor, si no está mi contacto ahí, si quiere que me pueda escribir. Bueno, Depende, depende de la pendiente y qué asentamiento es el que está hablando. Quizás, si el problema no es la bombeabilidad, sino que es solamente el desplazamiento, lo que necesitaría él es que una vez que esté ubicado el hormigón dentro del tablero del puente, que esté en reposo, lograr que ese material aumente la viscosidad o la cohesión y quede un poquito más sostenido para que no se corra por la pendiente. Quizás en ese caso sería conveniente BMAR BR1. Pero en el caso que tenga una cuestión de bombeabilidad, pero no por falta de fin, sino por fricción entre las partículas de cemento, iría BR1. Pero habría que estudiarlo bien, digamos, a ese material. Creo que si hace referencia al tema de la pendiente, porque se corre por el alto asentamiento, y seguramente BR3 sería BMAR 3 sería el indicado. Ok, perfecto. Después, en relación también a esto, nos consulta Jorge, hablando de BMAR en general, si recomendarías reemplazar las arenas finas por arena gruesa y el uso de aditivos. Hay que hacer un estudio de granulometría y después de bombeabilidad para ver si BMAR 3 puede reemplazar totalmente lo que le aportaba la arena fina, básicamente. Podría ser tranquilamente. Digamos, hay muchas hormigoneras que trabajan con una sola arena, una arena intermedia gruesa, sobre todo en las zonas por ejemplo acá en Córdoba, en la zona de montaña, donde las arenas son más bien gruesas, diferentes Rosario, que sí tenemos arenas más finas, y utilizan, y esa arena fina tiene un gran impacto porque corrigen bastante las curvas. Entonces, sí se podría analizar y eventualmente eliminar la arena fina y colocar el BMAR BR1. Hay que ver qué impacto tiene, hay que analizar básicamente técnicamente que el hormigón funcione, que no se segregue, que mantenga las propiedades, y después hacer un análisis económico, como le mostraba ahí en los casos que hicimos. Vuelvo a repetir, digamos, esto, aditivo no es algo que es mágico. Digamos, hay que analizarlo, estudiarlo, y no en todos los casos es posible. Perfecto. Bien, después, con relación al Clarena CM, nos consulta Ángela, y estoy unificando otras consultas. Nos pregunta cuál es la dosis recomendada para el Clarena, y si esa dosis va a variar de acuerdo al porcentaje de arcilla o finos que determinan el análisis de azul de metileno. Y cuál es el proceso de edición del aditivo, tanto en obra o en dónde se coloca. Sí, la dosis varía en función de la cantidad de arcilla que tenga las arenas, ¿no? Entonces, por eso hemos mostrado el ensayo, ¿no? Un ensayo que es rápido, que se hace en campo, y que en definitiva una vez determinada la cantidad de arcilla, se fija la cantidad de aditivo que tiene que adicionarse. Tanto, ya sea en el caso de agregarlo dentro de la hormigonera, ¿no? Dentro de la hormigonera, como en el agregado en las canteras de áreas, como vimos ahí en el ejemplo. Perfecto, bien. Después, con respecto al último que presentaste, que es el SIL, Sí. nos consultan, bueno, no tiene nombre la persona, así que no. Me dice, si ese aditivo ayuda a la compacidad del hormigón, por ende la resistencia. Compacidad, compactación, puede, digamos, sí, porque en definitiva está eliminando el aire, pero no al punto de llegar a eliminar la compactación del hormigón. Digamos, si lo que se está refiriendo es a la compactación del hormigón, la compactación se tiene que hacer igual. Lo que está haciendo es eliminar ese aire que básicamente con la compactación no saldría tampoco, ¿no? Estamos eliminando aire que con la compactación no sale. Diferente es el aire que eliminamos con el BMAR BR1, el cual con excesiva vibración quizás podría haber salido esas burbujas que se veían en la superficie,
y sí sale con la compactación. Pero en el caso del Densil, estamos eliminando burbujas que no saldrían a la superficie por más compactación que yo le dé. Digamos, es una incorporación. Es como si tuviera un incorporador, por alguna eventualidad yo le estoy incorporando aire con un aditivo, y ese aire que uno le incorpora con un aditivo, no, la idea es que ese aire no salga, ¿no? Que se mantenga para justamente ayudar a la durabilidad en el tiempo, sobre todo frente al ciclo de congelamiento y deshielo. En el caso del Densil, lo que ayuda es que se vaya ese aire, no cuando tenemos adicionado aditivo incorporador de aire, sino cuando tenemos algún otro contaminante o alguna otra. Yo lo apliqué a un caso de áridos contaminados, ¿no? Pero esto puede ser, por ejemplo, que la compatibilidad del cemento y el aditivo de alta incorporación de aire, y eso se puede bajar con Densil o reformulando el aditivo, básicamente. Perfecto. Bueno, la última consulta específica, digamos, de uno de los productos, nos pregunta Matías si este aditivo sirve también para agregados con curvas discontinuas. ¿Cuál es? Densil, hablando de Densil. Sí, pero digamos, entiendo que si es curva discontinua, yo diría, si está buscando reemplazar algún tamiz, quizás fino, y que eso tendría que ir con Bemar 3. Densil se puede usar en cualquier caso, siempre y cuando vos tengas aire dentro y tu función sea sacarle el aire que se te está incorporando por alguna cuestión. Pero para el caso de cura discontinua, si uno quiere mejorar la trabajabilidad, la bombeabilidad y demás, debería trabajar con Bemar 3. Perfecto, bien. Bueno, hay unas consultas ahora que son más generales con respecto a varios de los aditivos que presentaste. Nos pregunta Alex Vera si se consiguen en toda Latinoamérica o es algo exclusivo de, bueno, vos trabajás en Argentina y Chile, o si se consiguen en los demás países sin inconvenientes. Se consiguen en los demás países sin inconvenientes, no sé de dónde es él, pero todo lo que es Brasil, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, en todos los países de Latinoamérica se puede conseguir. Lo que él tiene que buscar es ver el representante o la fábrica ahí de GCP en su país. Perfecto. Después nos consulta Gonzalo, en los 4 tipos de aditivos mencionados, si el efecto es el mismo colocado en planta o en obra antes de bajar el hormigón, o si solo puede ser colocado en planta. La idea es que todos sean colocados en planta. Y muchas veces, sobre todo el Bemar BR1 y el Bemar 3, tiene que ser colocado antes del plastificante. Y el CM también, el mitigador de arcilla también. Perfecto. Después nos consulta Sergio si consideras que alguno de los Bemar puede ayudar a trabajar con áridos congelados en superficie, digamos, trabajando con agua caliente. No, digamos, ahí ya hay una solución que va más allá de la utilización de aditivos. Ahí tiene que ver con una cuestión operativa y de cuidado de los agregados dentro de la copia, básicamente. Perfecto. Bueno, ya queda poquito, así que te consulto ya las preguntas. Nos pregunta Ariel si alguno de este aditivo ayuda de forma medible a la impermeabilización del hormigón. ¿A la qué? A la impermeabilización del hormigón. No, para nada. No trabajan con eso. Ok, perfecto. No. Para eso hay otros aditivos, no esos. Pero no estos, ok. Y nos pregunta Guillermo después si tienen experiencia con nanopartículas, si trabajan algo con eso. Nanopartículas sí, trabajamos con nanosílices. Productos nanosílices, sobre todo destinados a lo que es la producción de
proyectados, ¿no? Con el grado de nanosílice para mejorar resistencias tempranas y disminuir los rebotes en proyectados, en hormiones, en shotcrete. Bien, perfecto. Quedan algunas consultas más, pero son medio, o sea, son largas, te las puedo transmitir, pero no sé si va a quedar claro el mensaje. Nos pregunta Ernesto si el efecto de disminución de fricción desaparece en el tiempo con el fragua del hormigón. ¿Cómo es posible poder aplicarlo en cantera? Y si eso significa que no ingresando el árido en contacto con la pasta de cemento, el efecto tiene un efecto muy prolongado. No está muy claro. No, el reductor de fricción no se puede agregar en canteras. Que hay una línea de investigación que quiere llevar a eso, sí, pero hasta el momento lo único que se puede agregar en cantera es el mitigador de arcilla. El cual se agrega en la cantera y ese aditivo queda dentro del hormigón y mitiga la presencia de arcilla, ¿no? O sea, no hay problema. En el caso del reductor de fricción no queda, no se agrega, hasta el momento no se agrega, si bien se está investigando, no se agrega en canteras. Perfecto. Después tenemos una consulta de Fernando con respecto a las arenas provenientes de trituración de hormigones. Dicen que bueno, ellos hicieron pruebas que tienen buenas granulometrías, pero siempre tienen problemas de demasiada absorción por la presencia de mortero, y que eso les afecta el control de trabajabilidad. La pregunta es si el BMAR BR1 ayudaría en este caso, o si necesitan algún otro tipo de BMAR, si tienen alguna experiencia al respecto. Sí, por supuesto. Primero hay que ver, digamos, si el efecto, si él está hablando de absorción, por absorción de agua, o si está hablando, o él cree que hay una absorción porque no está logrando trabajabilidad en el hormigón. Si es absorción de agua, porque por alguna cuestión mineralógica del agregado, bueno, es una cosa, y si es por cuestión de fricción, sí, BMAR R1 es el indicado para ello, para poder utilizar esa arena de trituración. De uno de los casos que mostré. Bien. Ya quedan dos preguntas más, eso les dejo nuevamente el link de la encuesta, así lo responden. Y bien, la consulta es de Nicolás con respecto a Clarena CM. Sí. Si poner alguna especie de aislamiento de las partículas de arcilla respecto a la expansión cuando entran en contacto con el agua, o si solo se considera el efecto de inhibir la acción de los policarboxilatos. ¿Me repetís? Disculpame. La pregunta es la siguiente, ¿la Clarena CM genera alguna especie de aislamiento de las partículas de arcilla respecto a la expansión en contacto con agua, o solo se considera el efecto de inhibir la acción de los policarboxilatos? De los dos. O sea, la arena CM lo que hace es envolver, digamos, básicamente las partículas de arcilla y disminuir esa absorción que tiene la arcilla, tanto por el agua como por el policarboxilato. Entonces tiene un efecto. La disminuye, por eso ahí veíamos los efectos que tiene sobre el hormigón, es decir, disminuye el consumo de agua y disminuye el consumo de aditivo, básicamente. Bien. Última pregunta, que es de Nicolás. Nos pregunta si presenta algún inconveniente en el tiempo de los mecanismos de acción de los aditivos. Si presenta algún inconveniente en el tiempo. A ver, la pregunta dice, no sé si se encuentra Nicolás Ortiz, si no, pues, la pregunta dice, ¿presenta inconvenientes en el tiempo los mecanismos de acción de los aditivos? Ahí está, creo que leí otra cosa. No entiendo bien la pregunta, pero si es por movimiento, digamos, del efecto, como yo les dije anteriormente, el efecto se empieza a desaparecer a medida que va aumentando la presencia de los cristales de hidratación del cemento, básicamente. Digamos, no sé si es eso a lo que se refiere. Problemas en cuanto a mantenimiento, asentamiento y eso tienen un poquito más que ver con el tema del plastificante más que de este tipo de aditivos. Ok, perfecto. Bueno, ahí está, dice Nicolás que era eso tal cual lo que respondiste.
Así que Claro, perfecto, ok. bueno, tienen el mail, el celular de contacto, cualquier consulta pueden escribirle a Sebastián si quedó algo sin responderse. Y bueno, le paso la palabra a Pedro o a Catalina si están. Sí, estoy acá. ¿Me están escuchando? ¿No te dormiste, Te Pedro? escuchamos, Pedro. No, 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 no. No, quería saber si me estabas escuchando. Te escuchamos, sí. ¿Tengo sonido? Sí, sí, sí. ¿Tengo sonido? Te ¿Eh? escuchamos bien. Ah, bueno, perfecto. No, Estamos no, bien. porque hay veces cuando me entran llamados telefónicos, después se corta y no vuelve a poder entrar. Bueno, entonces agradecemos a todos por participar. Primero de todo a Sebastián, al ingeniero Sebastián Mora, a Camarco, a la Escuela de Gestión de la Construcción, al ISPA, al Instituto de Cemento Portland y a Cavera. Ya no habiendo más preguntas, bueno, solamente me queda invitarlos a participar de nuestra próxima charla que se dará el próximo jueves, que se denomina Tecnología del hormigón reforzado con fibras. Lo va a exponer la ingeniera María Granade de la firma asociada SICA Argentina. Si desean inscribirse en nuestra web, encontrarán la información para hacerlo. www.hormigonelaborado.com. Saludos a todos, nuevamente muchas gracias Sebastián, Por espero nada, verte Pedro. pronto cuando termine nuestra noventena que ya llevamos. Personalmente. Vemos personalmente, a ver si teníamos este año varios programas para hacer por Córdoba que han quedado todos suspendidos. Así Sí. que gracias a todos y los esperamos en la próxima charla del jueves. No sé, Catalina, si querés agregar algo. Pedro, no Pedro, está. perfecto. Entonces nos vemos la semana que Chau, viene. Seba. Les Chao, recuerdo hasta que luego a queda todos. grabación. Bueno, perfecto. Listo, gracias a todos y hasta la semana que viene. Gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo.